Cuando el ex policía Horacio Grasso mató por primera vez, debía haber estado preso. Ahora, 18 años después, cuando se encontró un cadáver en el departamento que él habitaba, también debió haber estado en una cárcel común. Pero en ambos casos, la justicia de Córdoba lo había beneficiado. Para entender de manera cronológica toda esta historia, vamos a comenzar por el capítulo 1, la puerta giratoria que Grasso jamás desaprovechó. Según los registros oficiales, el 19 de abril de 2006, el entonces policía Grasso fue detenido acusado de amenazas calificadas, lesiones leves y coacción. Sin embargo, entre una fiscalía y el juzgado de control decidieron devolverlo a la libertad casi de inmediato, como si se tratara de la mentada puerta giratoria de la justicia. El 12 de mayo, menos de un mes después, estaba otra vez en la calle. A esa altura, su mediocre carrera policial aparecía extinguida. Grasso hacía tiempo que se movía en los márgenes del uniforme y el delito. Visitaba narcos, proveía de armas a delincuentes, controlaba de alguna manera el flujo delictivo en la caliente zona sudeste de la ciudad de Córdoba, en los alrededores del cementerio San Vicente, donde aún el avance de la droga era un secreto que solo los vecinos conocían. Capítulo 2. Menos de un año después de aquella liberación, Grasso mató. Junto a un ex soldado, Roberto Moreno, Grasso fue a robarle a un vendedor de drogas en barrio Colonia Lola. Según la investigación de aquel momento, le dispararon con un fal, justo cuando en ese instante pasaba una familia en un Renault 12 por el medio de la calle. La mala puntería hizo que el proyectil ingresara por la luneta e impactara en la cabeza del pequeño Facundo Novillo Cancino, quien iba atrás asomándose a la vida, mirando por la ventana del auto. El crimen destapó, como nunca antes en Córdoba, una realidad que no se quería ver: el narcotráfico, en complicidad con los narcos policías. Capítulo 3. Grasso terminó por ser juzgado y condenado por el alevoso crimen de Facundo. El 24 de abril de 2007, Grasso fue detenido. En 2009 llegó el juicio y el ex policía terminó condenado a 27 años de prisión por homicidio en ocasión de robo. Su cómplice recibió 23 años de condena. Cuando en las audiencias se leyeron las condiciones personales de los acusados, quedó en evidencia que Grasso gozaba de un muy buen pasar económico. El padre tuvo una larga trayectoria como odontólogo, lo que le permitió a la familia adquirir diferentes propiedades, además de la casa que habitaron en barrio General Paz. Entre las inversiones inmobiliarias figuran distintos departamentos en el centro de la ciudad de Córdoba. Por ello, sus padres nunca escatimaron en gastos al momento de contratar abogados defensores para su hijo, aunque jamás lograron revertir la sentencia. Capítulo 4. Ya condenado, Grasso se convirtió en un preso que paseaba por las diferentes cárceles de Córdoba. Durante años, Grasso permaneció en el pabellón de la cárcel de Bower, reservado para los ex policías, militares y empresarios. Sin embargo, cuando se agotaron todas las apelaciones y el fallo quedó firme, Grasso tuvo que ser trasladado en 2015 a la cárcel de Cruz del Eje. Allí, donde son alojados los condenados, el ex policía comenzó a quejarse de los tratos que recibía por parte de los otros presos. Sus abogados comenzaron a presentar diferentes recursos para lograr la prisión domiciliaria, aduciendo supuestas patologías. El juzgado de ejecución penal que le correspondía nunca hizo caso a esas peticiones, pero Grasso finalmente logró revertir todo a través de un sugestivo cambio de cárcel. En septiembre de 2018, el Servicio Penitenciario de Córdoba, que entonces estaba al mando total de Juan María Bouvier,
hoy preso por corrupción, logró que Grasso fuera trasladado al penal de Río Cuarto. Se dijo que los presos de Cruz del Eje lo estigmatizaban por haber asesinado a un niño. Capítulo 5. La primera liberación de Grasso. De la prisión a su casa. Pese a que su legajo como preso se leía que la conducta de Grasso adentro de las cárceles era pésima, con 17 sanciones internas por faltas graves y medias, a pocos meses de haber llegado a la cárcel de Río Cuarto, el juez de ejecución penal de esa ciudad, Gustavo Echenique Esteves, resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria. Para ello, el juez se valió de los informes de los peritos del Poder Judicial de Córdoba, que indicaron que Grasso presentaba patologías psiquiátricas asociadas al consumo de drogas, además de tener afecciones coronarias que lo obligaban a tomar una batería de medicamentos todos los días. Casualmente, la cárcel de Río Cuarto no tenía los medios suficientes para lograr un seguimiento médico adecuado. Para el juez, esta valoración médica pesó mucho más que los informes internos que alertaban sobre la peligrosidad del preso. Capítulo 6. Pero meses después de lograr esta primera prisión domiciliaria, el ex policía Grasso tuvo que volver a una cárcel de Córdoba. 9 meses después de irse a vivir a la casa de su madre con prisión domiciliaria, Grasso retornó a prisión. Lo acusaron de resistencia a la autoridad y amenazas, luego de que su madre y una ex abogada con la que había entablado una relación lo denunciaran por violento. En realidad, ya en julio de ese año, él había atacado a su propia madre. Pasó un día internado en un neuropsiquiátrico y de manera inexplicable, la justicia ordenó que volviera a la misma casa donde acababa de golpear a la mujer. 2 meses después, y tras una nueva denuncia por violencia de género, Grasso terminó detenido. Capítulo 7. Pero hubo un juez que otra vez tropezó con la misma piedra. Grasso lo hizo de nuevo. Logró que lo trasladaran otra vez a la cárcel de Río Cuarto y de nuevo quedó bajo la órbita del juez de ejecución penal Gustavo Echenique Esteves. Mientras tanto, él iba cambiando de abogados que presentaban diversos recursos, pero siempre con la misma lógica, que otra vez le otorgaran la prisión domiciliaria a raíz de sus supuestos problemas psiquiátricos y coronarios. Fue bajo el patrocinio de Lautaro Andruet, quien en marzo de 2021 logró que el mismo juez le otorgara una vez más la prisión domiciliaria. El 3 de marzo de ese año, Grasso volvió a la ciudad de Córdoba, esta vez con una tobillera electrónica. Se instaló en el tercero B del edificio ubicado en Buenos Aires al 300, a solo 200 metros de la Plaza San Martín. Capítulo 8. Un descontrol notable en el tercero B que ninguna autoridad advirtió a tiempo. Desde marzo de 2021 hasta el 3 de julio último, Grasso gozó de una insólita prisión domiciliaria. Se sospecha que en las redes sociales promocionaba su nuevo trabajo. Reparaba armas de fuego. Un detenido acusado de asesinato con prisión domiciliaria recibía armas de fuego de todo tipo para arreglarlas. Los vecinos hoy cuentan que el departamento de Grasso se había convertido en un desfile de mujeres a la que él contrataba por servicios sexuales. En realidad, el juez nunca había puesto reparos para restringir de alguna manera las visitas que Grasso podía recibir. En los registros oficiales consta que en estos 4 años hubo 42 visitas del patronato del liberado. En 12 ocasiones
no lo encontraron. 9 de estas últimas ocurrieron entre febrero y junio de este año. En el medio, Grasso fue denunciado penalmente en 2 oportunidades, por amenazar a un vecino y por abusar de una joven en su propio departamento. Estas causas jamás se movieron a tiempo. Cansado de los múltiples reclamos de la justicia, el amigo que hacía las veces de tutor terminó por renunciar a su tarea. ¿Quién lo reemplazó? El propio portero del edificio. Así de simple lo resolvió la justicia. Cuando la justicia le requería explicaciones a Grasso por salir sin permiso de su domicilio, el ex policía siempre acercaba un certificado médico, pero odontológico, que llevaba la misma firma. Una misma odontóloga firmaba todos los comprobantes. Capítulo 9. Tras años de descontrol, finalmente el ex policía volvió a prisión, pero aún nadie conocía el espanto. El ex policía tensó tanto la cuerda que al final el juez Facundo Moyano Centeno ordenó que volviera a prisión ante los reiterados incumplimientos. El pasado jueves 3 de julio fue detenido y trasladado a Bower. Un día después, su hermano Jorge Javier Grasso contrató a 2 hombres para que fueran a limpiar el departamento. Dijo que estaba apurado para poder ponerlo en alquiler cuanto antes. Un día después, su hermano Jorge Javier Grasso contrató a 2 hombres para que fueran a limpiar el departamento que el ex policía acababa de dejar por la fuerza. Dijo que quería limpiarlo rápido para ponerlo en alquiler. Cuando el viernes 4, los 2 jóvenes contratados para limpiar ingresaron en el departamento, se encontraron con una enorme cantidad de elementos sucios. Al comenzar a remover todo, llegaron hasta un pequeño placar de cemento que estaba tapiado a medias. Apenas lo abrieron, se toparon con el espanto. Un cadáver envuelto entre cubrecamas y atados con cable. Salieron de allí y denunciaron todo ante la unidad judicial de la calle Paraná. Capítulo 10. Los interrogantes abiertos que ahora encontraron la peor respuesta. A los pocos días del espantoso hallazgo, los antropólogos forenses lograron determinar que la víctima tenía entre 20 y 40 años, que era una mujer de contextura menuda, con el pelo teñido y que llevaba al menos 6 meses muerta en ese lugar. A simple vista, no se logró establecer aún cómo murió, pero estos datos despertaron la curiosidad de otra fiscal, Silvana Fernández, que era ajena a la causa. Ella tenía entre sus expedientes una búsqueda que desde hacía tiempo no lograba respuestas. Milagro Micaela Bastos, una joven de 22 años, una mamá perdida por el pipazo, cuyo rastro se había extraviado en el segundo semestre del año pasado. En silencio, esta fiscalía buscó a su familia y llevó al hijito de Milagros, un niño de solo 6 años, a sacarle material para poder cotejar con el ADN que se había obtenido de los huesos. Hace pocos días, el equipo de genética forense confirmó la peor sospecha. Ante semejante novedad, el fiscal que investiga el hallazgo del cadáver en el placar, José Bringas, imputó al policía Horacio Grasso por homicidio agravado por ocurrir en un contexto de violencia de género, o sea, un femicidio. Para la justicia, Grasso mató de nuevo. Su hermano, Javier Grasso, fue acusado como presunto partícipe necesario de encubrimiento agravado. La sospecha es atroz. Un ex policía, un asesino condenado por matar a un niño, habría vuelto a matar aún cuando estaba bajo el ala
del propio Estado cordobés. Recorrer el prontuario de Horacio Grasso significa hoy poner una inmensa lupa hacia todo un sistema, un poder judicial que aún debe dar demasiadas explicaciones, un sistema de control que no controla a aquellos detenidos que terminan en las calles antes de tiempo. El crimen de Milagros Micaela Basto fue un crimen absolutamente evitable. Si todas las alertas previas hubieran sido atendidas a tiempo, esta joven, acaso hoy, tendría una oportunidad más.